El día de hoy vamos a ver funciones. Con funciones vamos a ver que podemos separar el código en subrutinas y vamos a ver varias cosas que ya hemos visto desde antes para poder utilizar esas funciones. Entonces, si quieren crear una carpeta del proyecto, se llama funciones, ahí vamos creando varios ejercicios. Ok. Y creamos el ejercicio 1.0. Y creamos la estructura de un código en C. Y ya conocemos, pues, por así decirlo, varias funciones que vienen pues ya con parte del lenguaje C. InMain es una función que para que cualquier programa en C, pues también se más funciones, tiene que tener una función main definida, que es la función principal para que arranque el programa, ¿no? Y hay varias maneras de definir funciones e implementarlas. Entonces aquí vamos a ver varias de ellas. Antes de utilizar una función, por ejemplo, printf, scanf, esas fueron definidas o implementadas antes. Esas funciones están dentro de stdio.h, que es un código que tiene varias funciones. Y de hecho, la semana pasada utilizamos la función strlen, que es una función que nos dice la cantidad de caracteres que hay en una cadena. Y esa función está dentro de la librería string.h. ¿Ok? Entonces ya son funciones que hemos utilizado y obviamente están definidas e implementadas previamente. Entonces, antes del main, vamos a definir un par de funciones que ya pues hemos hecho, es decir, sumar y restar. Es decir, vamos a separar el código para hacerlo fuera del main. Entonces, cada una de esas operaciones pues son independientes y se presta que sean funciones que podamos utilizar en otra parte del código. ¿Cómo se define una función? Son tres componentes. El primer componente, si lo vemos aquí, pues es el nombre de la función y los paréntesis. Y la primera parte es qué va a retornar esa función. Por ahora, las funciones que vamos a hacer es sin retorno. Después vamos a ir creando otras funciones que retornen algo. Entonces, como no va a retornar nada a nuestra función, empezamos con void, es decir, nulo o no retornaría nada. Y después el nombre de la función. Suma, abrimos paréntesis. Y la tercera parte serían las llaves o la implementación de la función. Esa función está ahí definida y no tiene nada implementado, no hay nada de código. Por ahí podemos implementar qué hacemos cuando queremos calcular la suma de dos números. ¿Qué hacemos? Definir nuestras entradas, que son nuestras variables, pedir los datos, realizar la operación e imprimir el resultado de la operación. Entonces, dentro de esa sección o de esa subrutina vamos a implementar eso, que algo que ya conocemos. Definimos X y Y, que son nuestras variables de entrada, y capturamos los datos, como lo hemos hecho con printf, para que escriba X, leemos y guardamos en esa variable. Y hacemos lo mismo con Y. Printf, pedimos y capturamos Y. Una vez capturados, pues que hacemos, realizamos la operación. Entonces, para no crear otra variable, bien podríamos aquí mismo imprimir el resultado. La suma es un entero, ponemos el diagonal n. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues ahí mismo sumar x y y, para no crear una variable que bien la podemos crear y asignarla a esa variable al resultado, ¿no?
Ahí en ese punto la función está definida, está implementada, pero aún no la usa nadie. En el main, si vemos, está vacío. ¿Cómo invocamos esa función? En el main tenemos que invocarla. ¿Y cómo la invocamos? Con el nombre, con los paréntesis. Eso hacemos, invocar a la función que tenemos previamente definida acá arriba. Entonces quedaría algo así, hacerlo más pequeño para que aparezca como toda la sección. Pues antes de usar una función, al menos aquí en el main, tiene que estar definida previamente para poder usar. Implementen ahí mismo, después de suma, resta. No regresa nada, el nombre de la función es resta, paréntesis, y abrimos llave si ahí dentro debe ir la implementación para lo que se va a hacer para el arrastre. Entonces la resta pues básicamente es casi esto mismo que tenemos. Voy a copiarlo de la suma y al momento de imprimir cambio la resta es y ya nada más cambiamos el operador hasta acá. Y para poderlo usar pues después de suma podemos invocar resta. Lo voy a compilar y correr nada más para que probemos que se ejecutan las dos funciones. Sesión1.exe. Primero ejecuta la suma es 5 y después la resta. Bien podríamos ponerle hasta un título como para diferenciar. Ahí o bien puede ser acá afuera, ¿no? En el main. Suma, como títulos, resta. Ya la suma, 6 y 4, pues la resta, 10 y 2.
¿Dudas o preguntas con las funciones? Vamos a agregarle un poco más. Vamos haciendo un menú para llamar a esas dos funciones. Voy a eliminar esto que tenemos aquí y vamos a hacer un menú repetitivo. Entonces ese menú va a tener dos opciones para llamar suma, para llamar resta y la opción para salir. Habíamos visto, para crear un menú lo hicimos con un while que se corría infinitamente. Cuando el usuario escribía 0 teníamos una condición, que si la opción es 0, rompíamos el ciclo con un break. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar otro ciclo que no hemos visto, pero que se utiliza para este tipo de cuestiones de repetir cosas. Se llama do while. Ya vimos el while, que escribimos la condición y abrimos llaves para repetir código. Este es un poco diferente. Empieza con do, abrimos llaves y al final de las llaves escribimos el while. Es decir, siempre el do while entra una vez a hacer lo que está dentro. Y repite si se cumple la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Que la opción sea diferente de 0. Si es diferente de 0, quiere decir que eligió la opción 1, la opción 2 o una opción no válida. Entonces vamos a definir nuestra opción con OP. Entonces si OP es diferente de 0, vuelvo a repetir otra vez. Entonces el do while, lo voy a poner aquí como comentarios, siempre entra una vez, al menos una vez. Y si se cumple la condición, se repite el ciclo. ¿Okay? Entonces dentro del do while vamos a meter nuestro menú de opciones, como ya lo hemos hecho. Entonces, primera opción, suma. La opción 2, resta. Y la opción 0 para salir. Y capturamos qué opción el usuario va a escribir. Lo voy a compilar nada más para comprobar que si entra una vez. Vemos el menú. Está esperando. Voy a elegir la opción 1. Todavía no hay nada implementado, pero 1 es diferente de 0, por eso se vuelve a repetir. Si elijo la opción 2 va a pasar lo mismo. Nos va a mostrar otra vez el menú. Y ya si escribo la opción 0, 0 no es diferente de 0, pues termina la ejecución. ¿Okay? Entonces, ya tenemos nuestro menú de opciones. Ahora viene pues implementar cada una de las opciones. Lo vamos a hacer con un switch. Entonces, si recuerdan el switch, recibe la variable a evaluar y abrimos llaves y por cada caso hay que crear un case o por cada opción. ¿Qué vamos a hacer en el caso 1? Pues invocar a nuestra función suma. Entonces ya no implementamos todo en el caso, ya tenemos una función que está implementada esa sección de código. Después de esa parte, bien podremos ponerle en esa misma línea el break para que quede en una sola línea. Si no, igual le podemos dar en la siguiente línea y no pasa nada, ¿no? Caso 2. El caso 2 que es invocar resta y ponerle el break porque ya no vamos a ejecutar nada más. Como nomás tenemos dos opciones, pues ponemos el default, que es cuando no entra ningún caso.
¿Y qué vamos a hacer? Pues imprimir opción no válida. Si lo corremos, pues vamos a compilarlo y correr. Opción 1, entra a la parte de suma y me pide los dos valores. Imprime el resultado, ¿no? Podemos probar resta. Y está el resultado. Si escribimos 0, va a pasar algo porque me va a imprimir opción no válida. Porque 0 no está definido en un caso, entra al default. Entonces podemos poner aquí el caso. Cuando sea 0, imprimir un mensaje nada más. Que diga, no sé, adiós. El break. Entonces, un poco de conclusión en este ejercicio. Tuvimos que antes de utilizar las funciones, hay que definirlas, implementarlas. Y esta función, por ejemplo, en específico de suma, no retorna nada. Y tampoco recibe nada. Ahorita vamos a hacer una función
que reciba parámetros, es decir, que reciba un valor del main, por así decirlo, de externo, y nos regrese un valor. Entonces vamos a crear la función para convertir a lo que ya hemos hecho de pesos a dólares, que reciba la función cuántos pesos y dentro se realice únicamente la operación y retorne el resultado de la conversión. Entonces hagan ejercicio 2 y creemos otro tipo de funciones. Entonces nuestra función va a regresar un flotante de la conversión de tantos pesos a dólares. Entonces pesos a dólares. Y se va a recibir el valor de los pesos en flotante. Es decir, nosotros para llamar esa función le tenemos que mandar una cantidad de pesos. Y vamos a utilizar algo que no hemos visto, que se llama definir macros o definir en este caso variables. Pues vamos a definir como la variable dólar, que no sé, que esté a 18.2. Entonces, dólar existe en todo nuestro contexto del main para poderlo utilizar. Entonces, resultado va a ser igual a los pesos recibidos por nuestra definición de dólar. No es cierto, es al revés. Entonces, este resultado serían los dólares. Por así. Entonces, la conversión sería dividir a cuánto está el dólar sobre la cantidad de pesos que tenemos. Una vez calculado, pues retornamos cuántos dólares fue el resultado de la conversión. Entonces, este float, al inicio de la definición de la función, me indica que va a retornar algo. Yo tengo que retornar algo. Si no le pongo el return, no va a compilar el programa porque la función espera retornar un valor de tipo flotante. ¿Va? Entonces, si observan, esa función únicamente hace la conversión, únicamente la operación, no pide nada. ¿Dónde vamos a pedir los datos? En el main. Entonces, en el main definimos los pesos, que es nuestra entrada. Le pedimos los pesos al usuario, cuántos pesos quiere realizar la conversión. Le podemos poner un título aquí para saber qué estamos haciendo. Pesos a dólares. Y capturamos, como ya lo hemos hecho, ese flotante que está guardado en pesos, ¿no? Una vez que ya tenemos capturados los pesos, podemos utilizar nuestra función que se llama pesos a dólares. Y aquí el mismo editor me dice que recibe un float en la variable pesos. No necesariamente se tiene que llamar igual estas dos variables, ¿no? Pero sí me da la idea de lo que tentativamente le tengo que enviar, ¿no? O si le pongo ahí hasta el mismo mouse, me dice que me retorna un float y recibe como parámetro, tiene un parámetro que se llama pesos, que es de tipo flotante. Entonces, como esto me está regresando algo,
yo tengo que definir mi variable donde voy a capturar, por así decirlo, el resultado de la conversión, que van a ser dólares. Entonces, esta función, pesos a dólares, retorna algo que que lo vamos a guardar en nuestra variable dólares. Entonces, esa función, pesos a dólares, recibe los pesos y retorna el resultado de la conversión que yo tengo que guardar en una variable para poderla mostrar. Entonces, podemos ponerle aquí flotante. Pesos son tantos dólares, ¿no? Entonces, los pesos que capturamos son esa cantidad de dólares. Lo voy a compilar. Sí, gracias. 20 pesos son 0.91 dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos dólares? Pesos entre dólares. $20 son 1.10 dólares, ¿no? Lo volvemos a ejecutar. 200 pesos, 10.99 dólares.
Entonces, este tipo de función es una función con parámetros y con retorno de datos. Vamos haciendo otro ejemplo para poder ver que podemos enviarle varios parámetros. Ahí está recibiendo solamente un parámetro de pesos, pero ahorita vamos a hacer una función que reciba un arreglo o de caracteres y que se imprima ese arreglo n cantidad de veces. Entonces la función va a recibir el arreglo y va a recibir la cantidad de veces que queremos repetir o imprimir esa función. Entonces creemos ejercicio 3. Y nuestra función no va a retornar nada. Se va a llamar imprimir. La voy a definir nada más. Imprimir va a recibir una cadena de caracteres, es decir, un arreglo. Así se coloca para recibir una cadena de caracteres, un arreglo. Y vamos a recibir una n. Esa n nos va a servir cuántas veces dentro de la función yo voy a mostrar esa cadena. Pues con un for hasta n vamos a estar mostrando la cadena. Entonces, como ya lo usamos, empezamos desde ahí, que es nuestro contador que va incrementándose con el más de 1 en 1. ¿Okay? Entonces, y comienza en 0 y va a iterar o se va a repetir hasta, ahí hay un error mío, hasta n veces, que es la cantidad de veces que yo quiero repetir esa cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imprimir la cadena, comput s, imprimimos una cadena de caracteres. Se le centra el reflejo. ¿Puedes cerrarle? Con el con otro lado. Entonces, podemos probarla. Imprimir, no sé, hola mundo, 10 veces. Ahorita es como manualmente ahí probar la función. Y ahorita hacemos un código para pedir la cadena e imprimir la cantidad de veces. Nada más como para probar la función, ¿no? Entonces, voy a probarla. Ejercicio 3.c. Yo no. Ya está. Hola mundo. Das 10 veces. Si yo le cambio aquí, o sea, la mitad a 5, pues tengo que volver a compilar para poder probar eso que estamos ahí. El otro. 5 veces. Pues ya sabes que así funciona la función. Se recibe una cadena y se repite varias veces. Vamos capturando esa cadena. Y sabemos que le voy a poner otro nombre para que no quede igual. Arreglo de 100 caracteres. Y vamos a definir n para poder mandar a llamar a esta función, que recibe una cadena de caracteres y un n para saber la cantidad de veces que se va a imprimir. Printf de caracteres. ¿Cuánto es el máximo? 100. Y leemos esa cadena que hemos visto
scanf, lo guardamos en arreglo y capturamos n. Pedimos cuántas veces repetir. ¿Cuántas veces imprimir? Una vez capturado el arreglo y la n veces, ya podemos invocar a imprimir. Le mandamos dónde está nuestra cadena de caracteres y dónde está guardado n. Va a compilar. Entonces, esta función que definimos recibe dos parámetros y sin retorno, es decir, no retorna datos. Todo se hace, recibe esos dos parámetros y con eso implementa algo esa función. Dudas, preguntas hasta aquí con funciones. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en un mismo archivo. Vamos a hacer ahorita rápido con lo que ya tenemos de suma y resta como una librería para separar el código en otro archivo. Entonces, por ejemplo, vamos creando un archivo que se llame funciones.h, un header donde van a estar definidas e implementadas funciones. ¿Qué funciones van a estar implementadas ahí? Pues las que implementamos en el primer ejercicio, que son suma y resta. Las podemos seleccionar para copiarlas y pegarlas en ese punto H de funciones.h. Entonces ahí ya me está marcando que no existe printf, entonces tenemos que incluir .h.
Entonces únicamente los .h sirven para tener cosas implementadas, funciones implementadas ahí y poder utilizar ese .h en otros lados. Así como usamos stdio en cada proyecto de nosotros, ahorita vamos a utilizar este .h que definimos ahorita en otro ejercicio. Dime. En web creo que tiene la opción de crear un archivo nuevo, ¿no? Sí, pero lo pongo en los dos, pero lo guardo como H. Es Ah, copia eso. Es que tienes tu main, ¿no? Más bien era crear archivo nuevo. Ahí, lo cual, pone funciones.h. Ya, pega. Ah, main C. Entonces el main C, perdón. Quita tus funciones. Sin el include. Pero si observamos ese punto H, no tiene un main, no debería tener un main, tiene únicamente dos funciones implementadas que es suma y resta. Bien podríamos tener multiplicar, dividir, agregarle más funciones a esa punto H de funciones. Creemos ejercicio 4. Entonces en este contexto de este archivo del ejercicio 4 vamos a incluir nuestro archivo o nuestro header de funciones. Y hay diferencia en el include del stdio, utilizamos el menor que y mayor que para incluirlo. En el de funciones utilizamos comillas. ¿Eso qué significa? No hay ninguna diferencia en cuestión de que compile o cosas así, sino es cuando es entre comillas indica que es un punto H generado por nosotros mismos o por alguien más que estamos añadiendo a nuestro proyecto. Es decir, no viene como parte del lenguaje. Entonces aquí nosotros ya podemos utilizar tanto suma como resta. O crear nuestro menú de opciones e invocar esas funciones. Entonces lo que hace, pues al menos aquí el editor y cuando compila es buscar estas funciones que están definidas aquí en funciones.h. Entonces así que qué ventaja tenemos de separar o empezar a separar nuestro código tanto en funciones como en diferentes archivos para que no quede todo main.c. Entonces si ven ya mi archivo principal pues queda más corto y únicamente veo qué es lo que estoy implementando o mandando llamar. Dudas, preguntas hasta aquí para dejarles un ejercicio donde implementen tres funciones. A este define que definimos acá en el ejercicio 2, le voy a poner aquí, se puede decir que es una variable global. Es decir, existe en todo y la podemos utilizar en cualquier lado, como aquí. Mientras esta variable dólar la está jalando de aquí. Cuando estamos en el main, estas variables que están aquí son locales, únicamente existen dentro de la función main. Entonces hay variables globales y hay variables locales. Las locales son las que están definidas únicamente dentro de cada función. Y existen únicamente ahí. Entonces, el ejercicio 5 que van a hacer es definir tres funciones. Voy a poner aquí el ejemplo para ir construyendo con comentarios. Entonces, implementar tres funciones. ¿Cuáles funciones van a ser?
calcular cosas que ya sabemos hacer. El área del cuadrado. ¿Cómo va a ser esta función? Sin retorno y sin parámetros. ¿Ok? Después la otra, calcular el área del triángulo. Con parámetros y retorno del área, del resultado. Calcular el área del círculo. Con parámetros y el define, voy a poner aquí, de pi. Así globalmente, definen pi, ustedes definen su pi 3.14, 3.1416 o todo el conjunto de caracteres, no, tampoco tan largo, ¿no? Y con retorno. Implementar en el mismo archivo .c o en un .h. Primero lo pueden hacer en un C, como lo hicimos las primeras veces. Ya que funcione, lo pueden pasar a un .h, que se llame áreas.h y ahí estén operaciones.h y ahí lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué van a hacer después? Implementar un menú de opciones con do while. Las opciones con switch y los casos, los cases, llaman a cada función. Cuando es con parámetros, por ejemplo, en el triángulo que recibe base y altura, en el caso hay que pedir base y altura y mandársela a la función. ¿Ok? Denle a programar eso. Va a terminar la grabación y en 20 minutos